Muy bien amigos, y continuando con este apasionante tema, hemos ya revisado ese pasito número 1, por así decirle, de elegir y precisar y definir a quién quieres modelar y en qué área quieres modelar. Es decir, precisar a esa persona que para ti es una referencia de lo que tú quieres lograr en cualquier contexto. Quiero recordarte que el modelado lo puedes hacer en cualquier contexto, ya sea en el contexto científico, artístico, intelectual, en fin, en cualquier aspecto que tú quieras, en cualquier ocupación, en cualquier profesión que tú desees. Desde aprender idiomas, desde tocar un instrumento, desde hablar en público, desde ser coach, ser conferencista, psicoterapeuta, en fin, cualquier aspecto que tú quieras. Y algo bien importante, aunado a elegir a ese modelo, es que también te permitas tener la conciencia clara de que no necesariamente tienes que, y aquí ocupo este operador modal de manera muy enfática, tienes que decir, no necesariamente tienes que modelar a toda la persona, es decir, en todos sus roles o en toda su estructura, en todos sus contextos, sino definir el área específica en donde quieres modelar, y esto presupone que tienes muy claro qué no modelar. ¿Por qué? Porque finalmente no necesariamente la persona tiene que ser excelente en todas sus áreas. Claro, si existe una persona que pudiera tener esas cualidades en todos los aspectos de su vida, sería wow, algo muy peculiar, algo muy único, algo muy particular. Pero bueno, vayámonos con lo ordinario. Yo te voy a sugerir que explores esa área específica que quieres modelar. Y mira, al respecto podría contarte un sinfín de historias, de anécdotas, de ejemplos que están relacionados con esto que te estoy recomendando. Pero se me ocurre por ahora hablarte de un ejemplo de un modelo. De hecho, yo soy músico también y me apasiona este contexto. Vivo la música increíblemente, como te pudiste dar cuenta al principio del programa. Y quiero referirme a una genialidad, a un gran maestro de la música, a un gran genio de la música que marcó la historia. Y me refiero precisamente al gran Wolfgang Amadeus Mozart. Como tú sabes, lo que hizo Mozart fue increíble. De hecho, el legado musical que nos ha compartido es impresionante, es invaluable, es maravilloso, altamente significativo. Y bueno, tenemos una serie de referencias históricas de diferentes biógrafos, historiadores. Incluso, como tú lo sabes, existen 2 o 3 producciones cinematográficas de su historia, que obviamente tú sabes que también están de alguna manera plasmadas de muchos mitos y aspectos que envuelven, ¿no? La vida del gran genio. Sin embargo, hay una producción cinematográfica que se me hace muy profesional, se me hace muy cercana, por así decirlo, a lo que realmente era la personalidad de este gran genio. Y me llama la atención, entre otras conductas y comportamientos que proyectaba, rescato algo muy importante, que es propio de un genio: esa inocencia, esa espontaneidad a todo lo que da, esa gracia, ese sentido del humor también que proyectaba, pero además también ese desprejuicio que va unado a todo esto que te he comentado. De hecho, Mozart, en una de sus escenas de esta película, llega un cliente. Haz de cuenta, en aquel entonces, al igual que ahora, pues se encargan obras artísticas, ya sea el cuadro, ya sea la obra musical, ya sea esa escultura, y en ese momento pues había clientes, tenía a sus clientes, Mozart, y llega un cliente y le dice: ya está mi obra. Y Mozart, con una sonrisa de picardía, con ese sentido del humor que lo caracterizaba, le dice: ya está tu obra, ya está. Pero ya sabes, ¿no? Estaba inmerso en ese estado de trance propiciado por vino, por licor, por lo que en ese momento tomaban, ¿no? De hecho, yo creo que desde ahí viene esa relación muy errónea respecto a
a que si es músico, ya sabes, ¿no? La equivalencia compleja de que si es músico también es un borracho, ¿no? O al contrario. Entonces, bueno, pero finalmente son mitos simplemente. Entonces, Mozart, inmerso en ese estado, alterado de conciencia, vamos a decirlo así, le contestaba a su cliente y le decía, ya está tu obra. Y el cliente decía, quiero verla, quiero leer, quiero palpar el papel, la partitura. Y Mozart le decía, ya está, pero aún está aquí. ¿Eso qué significa? Esa simple frase, ¿qué significa? Que, como algunos biógrafos lo refieren, Mozart fue como simplemente ese transmisor, como ese enlace de una divinidad, o de la gracia, o de ese poder superior, como queramos llamarle, que le transfería esa música gloriosa, increíble, irrepetible. Y él únicamente lo que hacía era plasmarlo magistralmente en el lenguaje musical. Entonces, imagina ese portento que representaba Mozart, el decir ya la obra está, es decir, que tenía, yo creo que muchos circuitos cerebrales llenos de muchas notas musicales, matices, figuras, corcheas, semicorcheas, en fin, todo lo que tiene que ver con la música, compases, acordes, armonía, líneas melódicas. Tenía todo eso anidado aquí, en algunos circuitos cerebrales. Y lo único que faltaba era escribirlo. Entonces, esto era maravilloso. Y cuento esto porque son características y peculiaridades de un gran genio. Sin embargo, quizá a ti se te antoje, a ti te parezca atractivo modelar a Mozart en ese contexto. Pero quizá no se te antoje o no sea atractivo para ti el modelarlo quizá como hijo, o como papá, o como amigo. De hecho, Mozart, él decía literalmente que él era el mejor. Pero lo curioso de esta expresión es que había una sutileza en la diferenciación de la vanidad y de una creencia firme que él era el mejor. Es decir, yo no noté en esa referencia cinematográfica, no noto en ese actor que haya ese gesto de vanidad o ese gesto de narcisismo o ese gesto de idolatría, sino que hay una inocencia en esa expresión. Y es complejo, o sea, quien lo hizo es magistral. ¿Cómo poder mandar ese mensaje de que esto que te digo proviene de la inocencia y no proviene precisamente de la vanidad u otra desarmonía? Entonces, quizá se te antoje entonces modelar a Mozart en ese contexto y no en otro. Modelar a cualquier otra persona, no sé, modelar a Robert Dilts en determinado contexto y no en otro, modelar a Gilligan en un contexto y no en otro, modelar al doctor Edmundo Velasco en este contexto y no en otro. En fin, es que tú vayas de alguna manera como obteniendo, como extrayendo aquello que te atrae, aquello que te sirve, aquello que te es útil. Es como un trabajo muy meticuloso de disociar lo que sí quieres modelar y lo que no se te hace atractivo modelar. Y no porque sea bueno o malo, no, simplemente porque no quieres hacerlo, simplemente. No está dentro de lo que tú deseas hacer, simplemente así. Muy bien, amigos, pues tienes ya esta referencia muy clara de esa primera pauta a tomar en cuenta para modelar la excelencia. Y pasando al siguiente pasito, dando el siguiente pasito de esta receta, por así decirlo. Me acuerdo muy bien que en los inicios, estoy hablando del término de la década de los 90, el inicio de los 2000, cuando tuve la maravillosa oportunidad de estar en esas certificaciones cerca del doctor Edmundo Velasco, cerca de Carmen Bostic y del genio de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Y previo a que interviniera el doctor Grinder, me acuerdo muy bien que
el doctor Edmundo Velasco nos recomendaba modelar a John Grinder. Y tú sabes, ¿no? Como cuando comenzamos esta aventura, quizá te pasó, pues venimos de, no sé, quizá generalice, pero sucede, ¿no? Es muy recurrente, al menos en mi caso, que venía de un esquema demasiado ortodoxo, rígido, sistemático, en ese contexto racional, y había cosas que de pronto como que decía, es que esto no tiene sentido, esto no creo que funcione, esto se me hace loco, se me hace extraño, ¿no? Cuando nos decía el doctor Edmundo Velasco, calibren al doctor John Grinder, observen cómo mira, cómo gesticula, cómo camina, cómo hace esos marqueos analógicos. Y estaba hablándonos precisamente de la magia de modelar. Solo que en ese momento incipiente pues no podía yo al menos comprenderlo. Sin embargo, a través de los años, como sucede con quizá la mayoría de los conocimientos, vas teniendo mayor conciencia de lo que en aquel entonces no era importante. Hoy en día puedo verlo de otra perspectiva, puedo comprenderlo desde otro punto de vista y puedo asumir la importancia que tiene el ver, sentir y escuchar a ese modelo. La importancia que tiene, como nos decía Edmundo Velasco, rapotear al doctor Grinder. Y quizá esto te suene también extraño, sin embargo te lo voy a compartir, te lo voy a explicar detalladamente en los próximos minutos en el siguiente segmento.